Bueno, muy buenas tardes. Yo sí voy a tomarme las palabras de Juan José. Realmente les agradezco por haber soportado todo este evento y quedarse hasta la última charla. A veces es bastante complejo, bastante pesado. Y aparte de eso, ya han venido colegas de muy alto nivel, como por ejemplo Diego Villaseñor y el mismo Juan José, hablando de un tema que voy a tocar y a veces se complica llevarles el mismo ritmo del nivel técnico que ellos, pero voy a tratar este asunto. De antemano quiero decirles que no vengo con la idea de suplir algo o de decirles que esta es una herramienta que nos puede ayudar a disminuir, por ejemplo, carga química. Hay que analizarlo bien y hay que comenzar a utilizar. Sino simplemente vengo a hacerles dar cuenta que es una herramienta que se la tiene, pero que para mi criterio se la está utilizando mal, ¿ok? Porque, como dice la charla, es estrés abiótico en banano. Y a veces nosotros conversábamos eso con los colegas, ¿y qué hacemos generalmente? No, ya viene la época de frío, viene el problema de repollamiento, comencemos a bioestimular o comencemos a proteger la planta 3 meses antes para recuperarnos o que el arrepollamiento que nosotros tengamos en campo sea menor. Pero señores, hay que entender una cosa, según los datos que les voy a mostrar, la planta de banano en el país siempre está estresada. Entonces, bajo ese concepto, nosotros tenemos que implementar alternativas en las cuales podemos disminuir ese estrés en banano, ¿ok? Bueno, el concepto de estrés es toda circunstancia que impide que un vegetal se desarrolle de su forma normal, crezca, se reproduzca, genere sus frutos, ¿sí? Y nos dé el beneficio que nosotros esperamos, ¿no? No es solo que el vegetal crezca. Acaban de hacer una pregunta y la contestó muy bien Juan José. ¿Cuántas hojas yo tengo que tener para tener un racimo espectacular? Yo he visto plantas con 17 hojas y el racimo lastimosamente no llena, no tengo un problema. Un mal manejo agronómico hace que perdamos ese racimo. No necesariamente lo más es mejor, sino que simplemente es mantener un equilibrio, ¿sí? Y los estreses es lo que nos hace perder ese equilibrio. Y hay que tener aquí, hay que entender que hay varios niveles de estrés en la planta. No solo hablamos de estrés y decimos sí, estrés, sí, pero hay niveles de estrés en los cuales yo simplemente, por ejemplo, un nivel leve, la planta lo tolera. La planta solita activa sus defensas, sus mecanismos moleculares, sus mecanismos de acción y supera digamos así, ese estrés leve. Pero ya cuando hablamos de estreses moderados es cuando ya comenzamos nosotros a tener otros mecanismos que la planta se ve obligada a activar. Y el problema de activar estos mecanismos, resumiendo un poco en la parte fisiológica del vegetal, es que por cada mecanismo que vaya aumentando la planta es un coste energético, ¿ok? Entonces, si yo en un estrés moderado comienzo a activar rutas, por ejemplo, como la del tileno, que lo acaba de hablar el ingeniero Icar, entonces comienzo yo a activar una ruta hormonal, que la ruta hormonal termina siendo uno de los efectos más costosos energéticos para una planta. Entonces pasa lo siguiente, si la planta tiene que gastar energía para sobrepasar este nivel de estrés, se va a enfocar en eso y no se va a enfocar en emisión foliar, no se va a enfocar en desarrollo de hijuelos y menos se va a enfocar en llenar un racimo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a determinar o a ver el tema de niveles de estrés a los cuales está sometido el vegetal. Un ejemplo, por ejemplo, de estrés crónico que pasó hace un tiempo atrás. Yo pertenezco a Musalac, la red de investigadores musáceas del mundo, y nos convocaron porque había problemas de huracán, ¿ya? Entonces, en Centroamérica. Entonces, hubo una reunión y qué es lo que se tiene que hacer para poder sobrepasar un nivel, por ejemplo, en esas situaciones que realmente en Ecuador a veces pasa. A veces tenemos plantaciones que están sumergidas 2 o 3 días en agua
Y nosotros pensamos que nosotros podemos hacer algo para recuperar a esa madre y lastimosamente eso es un estrés crónico en el vegetal. ¿Cuál es la solución en ese estrés crónico? Señores, no pierdan tiempo, desbunchen, vampiren y comiencen a trabajar ese material. ¿Okay? Recuerden que la raíz de banano, no es fibrosa, es bastante suculenta y es muy susceptible al anegamiento de suelo. ¿Okay? Entonces, cuando yo puedo recuperar un vegetal con un problema de anegamiento de suelo, un nivel moderado, 2, 3, 4 horas puedo recuperar. ¿Sí? Un estrés severo, ya cuando paso tal vez 16 horas, 24 horas como máximo, pero ya posterior a las 24 horas, ese sistema radicular está totalmente dañado, va a comenzar a tener pudrición y realmente yo no puedo recuperar esa planta. Entonces, yo tengo que comenzar a entender cuáles son los niveles de estrés en los cuales se está sometiendo este vegetal para yo poder tomar una u otra decisión en cuanto y tanto yo pueda mejorar obviamente mi productividad. ¿Sí? Yo he visto en fincas que plantas con suelos totalmente anegados se mantienen, terminan botando racimos de 1 mano, 2 manos, 3 manos e incluso hasta se los enfunda. Eso es un problema de retraso en desarrollo porque yo sencillamente me estoy enfocando, el vegetal lo que va a hacer es tratar de llenar ese fruto, porque para él el fruto es su perpetuidad en el tiempo, es su semilla y va a tratar de llenarlo y sencillamente el nivel de estrés es tan alto que no va a tener energía suficiente para llenarlo y simplemente el racimo no va a valer. Entonces, tengo que comenzar a entender que hay distintos niveles de estreses que va a estar sometida en la planta. Y aquí un paréntesis, a veces los estreses no son malos, son buenos. Los estreses leves, por ejemplo, aquí no pasa, pero es evaluado, por ejemplo, se han visto cuando el viento hace que las hojas se deshilachen, como que se dice vulgarmente, aunque ustedes no crean, ese estrés en banano es positivo. Ya se ha evaluado y eso, aunque no lo crean, aumenta la tasa de fotosíntesis e incluso ayuda a control de ciertas enfermedades como por ejemplo cigatoca. Eso no pasa aquí, pero tenemos que entender a veces que los niveles leves de estrés son bastante interesantes para ser aprovechados en el vegetal. ¿Sí? Como les dije que el tema de estrés, nosotros tenemos diferentes niveles y rutas metabólicas en las cuales el vegetal comienza a activar para poder llevar a cabo su proceso de recuperación de estrés. ¿Sí? Fundamentalmente, las rutas metabólicas, digamos así, macras, que activa un vegetal para superar una condición de estrés son generalmente las rutas hormonales. ¿Sí? Entonces, dependiendo del estrés en lo cual está sometido, el vegetal activa una u otra ruta vegetal. Ahora, aquí hago un paréntesis, lo voy a explicar más adelante, pero a veces la solución no es aplicar una hormona exógena, ojo. ¿Sí? A veces no es necesario aplicar una ruta metabólica, pero lo que sí es necesario a veces es introducir o aplicar un activador de esa ruta metabólica que son totalmente diferentes. Entonces aquí hay una lista de todas las rutas metabólicas en tema de sequía, salinidad y temperatura, pero hay que entender una cosa, el estrés por sequía, el estrés por salinidad y el estrés por inundación provocan molecularmente los mismos efectos en el vegetal. ¿Okay? Aunque ustedes vean sequía es una cosa o inundación es otra cosa, ¿y qué pasa? La planta automáticamente en estas condiciones de estrés cierra estoma y actúa casi molecularmente igual al desarrollo vegetal. Esto les puedo decir porque una de las cosas que hicimos en mi tesis doctoral es tratar de hacer una red neuronal de ver cuáles son los genes que interactúan en cada uno de los estreses y terminamos con una indicación de que la respuesta a la planta de estos tipos de estreses son casi que muy parecidas. ¿Ok?
Bueno, el estrés por sequía, esto lo van a ver mucho, las famosas proteínas DRED, que ayudan a la regulación de metabolismo de estrés en general. Ese es uno de los mecanismos, y este es uno de, digamos así, una de las acciones más leves que la planta comienza a activar. El mecanismo más complicado y el que más consume energía, y de hecho lo explicó el doctor, el mexicano, perdón, se me olvidó el nombre, César, muchas gracias. César lo explicó muy bien y es el tema de ROS, es de agua oxigenada, el sistema de ROS, el sistema de oxidación de las células. Esa es la respuesta de la planta, la que más energía le cuesta. Y es donde generalmente, como ustedes vieron con la explicación de él, la planta lo activa mucho en respuesta a ataques patógenos, pero también en respuesta al ataque o a estrés bióticos y abióticos. Generalmente cuando estos son estreses muy prolongados y estreses con muchos problemas, ¿sí? Como les dije, el tema de encharcamientos e inundaciones, igual que la sequía, producen casi los mismos o las mismas respuestas en el vegetal, y yo lo puedo pensar o puedo planificar poder hacer otra cosa. Aquí quiero hablar un poquito de este tema. Entendamos que el arrepollamiento no es solo efecto del frío, ¿sí? Entonces a veces dicen, no, es que viene la época de frío, yo me voy a repollar y 3 meses después o antes de que comience la época de frío, yo voy a comenzar porque me voy a repollar. Sí, en todo el transcurso de la producción bananera o de la unidad biológica, en cualquier momento, bajo cualquier estrés, la planta puede generar arrepollamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como les digo, una situación de estrés en cualquier vegetal hace que la planta se dedique a desarrollar mecanismos para que ésta sobreviva. Y una de las cosas que hacen los vegetales es, para emisión foliar, para desarrollo radicular, e incluso en el caso de las herbáceas como el banano, para incluso el desarrollo de hijuelos o vástagos que puede ser, para concentrar su energía en sobrepasar este estrés. Entonces, al momento que la planta para su emisión foliar, comenzamos a tener los problemas de arrepollamiento. Y generalmente lo que nosotros hacemos cuando vamos a monitorear una situación fisiológica de una plantación es ver cuál de las situaciones de arrepollamiento están sometidas las plantas para yo saber con qué nivel de estrés se están afrontando las plantas en ese momento. Yo lo puedo asociar los niveles de arrepollamiento con los diferentes niveles de estrés que anteriormente yo les podría ver. Entonces, lo podemos hablar un estrés moderado, un estrés leve, moderado, severo y ya un estrés que prácticamente la planta no puede funcionar. Pero vuelvo y les repito, no es un efecto solo del frío, ¿sí? Cuando tengo inundación, posterior a la inundación, si ustedes se dan cuenta, el material que no termina desarrollándose termina con un estrés severo, un arrepollamiento, perdón, severo, abortos y demás. Entonces eso no lo provocó el frío, eso lo provocó el exceso de agua que provocó que la planta comience a activar el ROS. Esto consumió energía excesivamente en la planta, paró su desarrollo vegetativo y comienza a desarrollarse el famoso arrepollamiento para nosotros. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? No es solo frío, no es que yo solo tengo que aplicar 3 meses antes del cambio de clima, que lo explicó perfectamente Juan José, sino que yo tengo que comenzar a pensar que mis plantas siempre van a estar afectadas. Ahora esto, yo no voy a dar la explicación que dio Juan José en el tema de clima, por favor, yo no soy un experto de clima. Lo que yo sí voy a tratar de asociar los parámetros climáticos generales que nosotros tenemos en el país y vamos a analizar con las necesidades fisiológicas de las plantas, ¿sí? Y vamos a ver, según los resultados o los históricos que nosotros tenemos y la demanda normal del vegetal, cuándo tenemos y cuándo no tenemos un estrés a base
o en el tema de la respuesta a estas condiciones. Entonces, horas luz. El óptimo para nosotros, para una producción de banano, está entre 10 y 14 horas. ¿Ok? Lo relaciono hace un momento, Rocío del Pilar. Ustedes vieron que los ensayos que ella hizo, sembró 1.800 plantas y 2.000 plantas. Entonces me hizo una pregunta, ¿y utilizó esa densidad de siembra porque sabía que se le iban a morir plantas y simplemente las iba a reponer? No. Esa es la densidad normal que se utiliza en Venezuela. ¿Por qué? Porque tiene mayor horas luz, soporta mucho más poblaciones por tener una mayor cantidad de horas luz. Entonces, nosotros podemos aumentar. Aquí en Ecuador, ¿qué tuvimos que hacer? Disminuir la densidad poblacional para suplir este efecto que sabíamos que íbamos a tener y que sencillamente no íbamos a poder manejar, porque esta condición es obviamente irrecuperable. Entonces, horas luz, ¿sí? Oro, Los Ríos, Guayas, este es el óptimo, ¿ok? Y ustedes ven perfectamente que hay condiciones, hay momentos en el país que nosotros no llegamos a la cantidad de horas luz que necesita un vegetal. Y lo importantísimo aquí es que son periodos muy prolongados. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, tal vez en la primera semana la planta está con un estrés leve, no hay problema, trata de sobrellevarlo, pero ya cuando tenemos periodos prolongados, ¿sí?, de falta de las horas luz normal para ella, la planta comienza a tener un estrés ya no moderado, ya no pero leve, sino ya comenzamos a un estrés moderado y comenzamos a un estrés severo. Entonces, vayan grabándose las semanas en donde los eventos van pasando, por favor, para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Temperatura. Temperatura óptima para el desarrollo de banano, 25-30 grados. Esa es la temperatura óptima que debería oscilar eso, y de hecho casi es la temperatura óptima que pueden desarrollarse los vegetales en planta, ¿ok? Pero en tema de temperatura, 25-30 grados, ¿ok? Nosotros, ¿ustedes qué opinan? ¿Tenemos problemas serios en el tema de temperatura o no, según este cuadro? Perdón que le haga pregunta, pero ya veo que se están como que se duermen, a ver si se despiertan un poquito. ¿Pero ustedes creen que tenemos tiempos suficientes como para pasar de un estrés leve a un estrés moderado en cuanto a temperaturas? Probablemente en el oro sí, pero en Guayas y Los Ríos probablemente no. Entonces a veces hablan de temperatura, me voy a repollar porque viene el frío. Resulta ser que la prolongación de las temperaturas óptimas de desarrollo del vegetal no son tantas. Ahí obviamente estuvimos conversando con un colega y me dice, oye, tienes que tomar las temperaturas mínimas también del vegetal. Recuerden que las temperaturas mínimas generalmente son en las noches. Y recuerden que hay algo que se llama reloj circadiano en las plantas, que es un reloj biológico, y en las noches las plantas paran su proceso fisiológico. ¿Ok? Entonces, a veces las temperaturas bajas que nosotros podemos tener en la noche, a veces no suelen ser tan importantes como las temperaturas en las cuales el vegetal está totalmente activo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que medir. Aquí cuando Juan José dijo, tenemos a veces el pluviómetro, y yo he visto pluviómetros con MOE ahí acumulados. En verano veo y tiene 300 milímetros de lluvia en pleno agosto, sé que ni siquiera lo monitorea. Pero es interesante comenzar a monitorear esto. Entonces, cuando ustedes vean una variación de esto de aquí, puede ser indicador que yo tengo que comenzar a pensar en la aplicación de algo. Precipitaciones. Esto es muy interesante. A pesar de que nosotros suplimos la demanda con sistemas de riego, lastimosamente muchos de estos sistemas de riego terminan siendo a veces obsoletos. Esto sí es un problema serio, si ustedes se dan cuenta, porque los estreses o los momentos de falta de lluvia son en el país extremadamente prolongados. ¿Sí? Tienen que entender que si yo
no aporto la necesidad de agua suficiente para poder que el vegetal se desarrolle normalmente, aquí pasa un efecto bastante interesante que pasa de niveles leves a inmediatamente severos. No hay una transición de ese nivel moderado que dice que yo lo puedo ver si realmente lo puedo o no lo podría recuperar. Pasa inmediatamente de leve a severo y ahí es un problema eso. Entonces, sí, también lo discutimos con otros colegas, me dicen, oye, pero tenemos sistema de riego. El problema es que los sistemas de riego que nosotros tenemos estamos siendo un poco eficientes, estamos siendo un poco deficientes al momento de la aplicación o la demanda que realmente nosotros podemos tener al momento de incorporar el agua en nuestras plantaciones. Y esto de aquí, antes no se hablaba, no sé si llevo 15 años un poco en la industria, es un tema, como dijo Juan José, la vedette nueva de un tema que se está comenzando a hablar en el tema de la utilización. Pero esto de aquí es muy interesante, ¿sí? Que esto no solo afecta al vegetal, sino que también afecta, ya lo van a ver, a lo que estoy aplicando. Y a veces es el tema de qué es lo que está pasando y es una de las causas que se están evaluando que están incrementando la pérdida de sensibilidad y demás de los microorganismos. Ya van a ver ustedes por qué. Entonces, este dato sí fue un poco complejo hacerlo, pero más o menos, digamos así, sí, hablamos ya de muy alto, un estrés sometido al vegetal, que es un estrés entre casi severo y moderado. Y si ustedes ven, nosotros estamos de 11 a 13, bueno, aquí se movió un poco, me van a disculpar, pero casi una gran periodo del tiempo nosotros tenemos rayos UV que están provocando un estrés entre moderado, severo en las plantaciones de banano. Sí, lo importante aquí, bueno, no lo importante, perdón, pero los picos que tenemos se están convirtiendo un poco más esos picos en constantes en el tiempo, lo que me hace que el vegetal se provoque o el vegetal esos niveles de estrés que les decía, leve, moderado y severo, sean más frecuentes. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Que este tipo de mecanismos, la planta la enloquece. ¿Sí? Recuerden que la planta, este vegetal viene de una zona donde los rayos UV no penetran tan directamente y aunque nosotros íbamos manejándolo unos cuantos cientos de años, este tipo de domesticación de este vegetal todavía no ha desarrollado mecanismos de respuesta específicos para este efecto. ¿Ok? Quiero dejar claro, esto aquí es una recomendación o es lo que yo trato a veces de entender para poder tomar una decisión de qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? ¿Pueden haber más alternativas? Desde luego que sí, hay que evaluarlas, hay que evaluar muchísimas alternativas. Por ejemplo, César en la charla de Sigatoca habló del ácido acetil salicílico, ¿sí? Se está trabajando mucho en eso. Va a haber resultados interesantes en el manejo de ese tipo de sustancias, pero creo que todavía se tiene que implementar algo más. Entonces, ¿qué utilizo yo? ¿Un mineral, un botánico o un hormonal? ¿Sí? Entonces aquí les dejo yo la mayor, no sé qué, pero mi concepto, el problema es que la planta necesita una cantidad tan ínfima de hormonas que generalmente, si yo hago un mal cálculo, una mala aplicación, simplemente lo que hago es un desequilibrio peor del efecto en el cual quiero recuperar. Un caso muy típico es que yo aplico un X producto mal manejado y provoco la famosa etiolación de los materiales. No sé si han visto desarrollos de hijuelos extremadamente largos. Entonces acuérdense que
fisiológicamente el vegetal tiene que tener un equilibrio, ¿no? Entonces provoco lo que yo llamo los hijuelos tipo cilindro. Largos, pero un cormito como que si tuviera yo un material de un hijuelo de 40, 50 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo yo puedo utilizar un hormonal? Cuando yo estoy, por ejemplo, cuando yo recomiendo, cuando ha habido una mala decisión de, por ejemplo, un desige, ¿sabes qué? Ayudémosles al desarrollo del hijo que está quedado. ¿Sí? Cuando yo tengo que, hay una situación de inundación que me obligó a mí a vampirear o a hacer el desbunche y veo que el hijo de retorno está un poquito quedado. Otra vez yo le ayudo un poco con un bioestimulante a base de hormonas para que esos hijuelos comiencen a desarrollar. ¿Sí? Esas son las situaciones en las cuales nosotros tenemos que analizar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es mejor? ¿Un mineral o un vegetal? Depende. Les doy ahí un tips que a veces yo utilizo. Situaciones de anegamiento de suelo. Si yo todavía no soluciono el tema de encharcamiento, no puedo utilizar un producto de origen vegetal. ¿Por qué? Un bioestimulante de origen vegetal viene con una carga de fitohormonas. Obviamente porque es de origen vegetal. Yo no estoy diciendo que es malo, ¿eh? El tema de algas marinas es espectacular para la utilización, pero hay que saber cuándo utilizarlo. Si yo en esa situación que aún tengo un anegamiento de suelo, pongo uno de origen vegetal, lo que yo voy a provocar obviamente es un desarrollo radicular. ¿Y qué va a pasar? Si yo todavía tengo un suelo encharcado, esas raíces nuevas se van a morir y no voy a tener el efecto que necesito. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tal vez de uno de origen mineral. ¿Por qué? Porque no viene con el tema de fitohormonas y actúa o activa rutas metabólicas específicas para combatir ese efecto. Hormonas chaperonas, las famosas DREP y demás. Entonces, de esa manera yo puedo ir tomando la decisión de qué utilizar y qué no utilizar al momento de cada uno de los estreses. El tema de aminoácidos lo encasillo como bioestimulante, pero para mí el tema de aminoácidos es transversal. ¿Por qué? Porque el aminoácido es la estructura básica de una proteína. Generalmente los precursores o generalmente los mecanismos que activa la planta para ciertas condiciones de estrés terminan siendo proteínas. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo al aplicar un aminoácido? Reducirle el gasto energético que tiene la planta de producir sus aminoácidos o reciclar proteínas y yo le estoy dando el aminoácido directo para que la planta lo comience a sintetizar. Entonces, de ahí parte el tema de alfa aminoácidos y beta aminoácidos. El otro día estaba hablando de ese concepto y me dijeron, uy, doctor, eso ya es un concepto viejo, eso ya, olvídese. No es así, porque el alfa, el aminoácido alfa es el que está inmediatamente disponible para generar la proteína. El beta es un aminoácido bloqueado. Entonces, yo tengo que tomar una decisión. El alfa es como una inyección. El beta, la planta lo puede asimilar en cierto porcentaje, pero es un poco más lento. Esa es la diferencia entre los dos. Depende también el tipo de aminoácidos, depende también el método de extracción que yo vaya a utilizar para obtener estos aminoácidos y demás. También hay la diferencia entre si es un aminoácido de origen animal y obviamente un aminoácido de origen vegetal. Recuerden que hay ciertos aminoácidos esenciales que los vegetales no sintetizan por sí solos, pero el animal sí. Entonces, también hay una diferencia ahí de cuál es el origen que yo puedo utilizar aminoácidos. El famoso silicio que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Mira, el silicio funciona muy bien para el celular, espectacular. División celular, espectacular. El silicio activa generalmente rutas de proteínas, son proteínas chaperonas, se les llama, que lo que hacen estas proteínas es, como le dicen chaperonas, cuidar a estas proteínas esenciales para el desarrollo vegetativo. ¿Sí?
Entonces, el silicio me puede ayudar en ciertas situaciones de estrés, donde, por ejemplo, un exceso de temperatura o un tema de UV me puede ayudar a sobrellevar ese tipo de estreses en el vegetal. Fosfito potásico hay que utilizarlo muy al detalle, ojo, porque tenemos restricciones de esto, pero yo lo quiero poner aquí porque me ayuda muchísimo. Y aquí, si recordamos el tema de ATP, que es la molécula que genera energía para la planta, este es como, yo siempre lo llamo, es como, perdón que de la marca, pero como un energizante de plantas. Activa esa ruta metabólica o activa esa actividad fisiológica de la planta rápidamente. Ojo, hay que manejarlo con cuidado por el tema de trazabilidad. ¿Sí? Pero se puede poner ahí. Y de esto hemos hablado un montón. Algas marinas, no me quiero meter cuáles ni demás, pero definitivamente las algas marinas son un bioestimulante por excelencia. ¿Por qué? Porque este es un vegetal que está sometido a las mayores condiciones de estrés que puede estar sometido un vegetal. Y obviamente estas algas lo que hacen es desarrollar una cantidad de mecanismos, de proteínas y de relación de hormonales espectaculares para sobrellevar cualquier estrés. ¿Ok? Pero tengo que tener la precaución de cuándo es beneficioso utilizarlo y cuándo no es beneficioso utilizarlo. ¿Ok? Porque yo he visto, y la gente a veces se casa con las algas marinas y solo algas marinas. No. Comencemos a mantener un equilibrio de este tipo de cosas. Entonces, resumiendo, ¿qué yo tengo que hacer? Asimismo, como pensar en rotar fungicidas para el control de cigatoca, yo tengo que comenzar a pensar en una rotación de mis diferentes fuentes de bioestimulantes. ¿Por qué? Porque cada uno puede actuar de forma diferente y cada uno me puede activar rutas diferentes en la planta que me pueden dar una respuesta mucho más específica al estrés que puede estar sometida esta planta. ¿Ok? Entonces, esto depende de la situación. Yo tengo que ver, es importantísimo esto, comenzar a ver el tema de miscibilidad para ver si yo podría, ojo, no eliminar, sino complementar en la aplicación. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Si yo puedo complementar en la aplicación, recuerden que todo producto químico que se aplique a la planta provoca un estrés en la planta. Entonces, si yo a esta aplicación le sumo tal vez cualquiera de estos productos que pueda hacer para disminuir ese estrés de la planta por la aplicación de ese químico, yo podría indirectamente aumentar o mejorar la eficiencia de ese producto que estoy aplicando. ¿Ok? Entonces, eso vi que César también hizo una investigación bastante interesante en el tema de la disminución de cierto producto. Sí, no me arriesgaría tanto, sí lo evaluaría, sería interesante evaluarlo y comenzar a trabajar en ese tema, porque puede ser una cosa. Como les dije, el tema de rotación, ¿ok? Y el tema de la aplicación foliar. ¿Por qué digo el tema de la aplicación foliar? La tecnología con la cual se están formulando estos productos ha cambiado muchísimo. Anteriormente o eran muy ácidos o eran extremadamente alcalinos y la planta simplemente no los asimilaba y era un desastre la aplicación de un bioestimulante. Ahora son productos formulados muy rigurosamente, y entonces yo les tema. Y obviamente comenzar a evaluar la sinergia que yo podría tener con otros productos para poder hacer esta mezcla. Aquí siempre me dice usted, doctor, siempre con sus bichitos y tratar de fomentar sus bichitos, pero esto es un desarrollo que estamos viendo. Recuerden también que César habló de las famosas bacterias endofíticas y quiero introducirles este concepto como un proceso de bioestimulación en plantas porque realmente es bastante interesante el tema de la utilización de las micorrizas. Esto es en algo que estamos trabajando ahora
con la información que estamos recopilando en cada una de las fincas. Me van a disculpar la imagen, realmente el software todavía es un poco burdo para generar estas ideas, pero esta es una red neuronal. Imagínense que esto es un modelo matemático de qué pasaría si yo quitara uno de estos nódulos. Entonces imagínense si esto de aquí son, sí, este es micorrizas, este incluso es la planta, estos son los microorganismos, esta es materia orgánica y esto es acá. Si ustedes ven, siempre en los análisis que estamos haciendo, las micorrizas se ubican en el centro. ¿Qué quiere decir? Que si yo quito las micorrizas de este esquema, simplemente ese equilibrio a veces que quiero conseguir en el suelo lastimosamente no funciona. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, sí, incrementa la absorción de nutrientes y demás, la estimulación de producción de fitohormonas. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la micorriza? La micorriza necesita estar en contacto con el sistema radicular. La micorriza invade el sistema radicular. Inicialmente es como un huésped no deseado. Entonces, hasta que la planta lo acepta, comienza a desarrollar mecanismos para ella defenderse. Una vez que la planta lo acepta y ve, bueno, esto es algo beneficioso para mí, hay una simbiosis entre los dos. La planta se alimenta de las secreciones que emite la micorriza dentro de la raíz, ¿sí? Y la micorriza se beneficia por la elongación del sistema radicular de la planta. Entonces comienza a haber esa simbiosis. Ok, entonces micorriza al suelo, aquí micorriza, ¿dónde está? Micorriza defensas de la planta. Resulta ser que es uno de los mejores activadores de SAR que hay en la planta, la micorriza. Entonces, no sé si ustedes algún rato me han escuchado hablar de la famosa activación SAR del sistema adquirido de resistencia de las plantas. Este sistema SAR de las plantas es el sistema de defensa que menos energía consume, pero el que termina siendo mucho más eficiente para cualquier estrés al cual esté sometido. Entonces, el tema de las micorrizas es muy interesante para comenzar nosotros a equilibrar. Y es algo en lo cual se está trabajando, ¿sí? Esto es un hongo, un control positivo. Un hongo con un producto, un fungicida, y un hongo con un protector UV para capturar esa molécula y aumentar su efectividad. ¿Ok? Hay algunos ensayos que se están haciendo y si ustedes ven la encapsulación con este tipo de protectores, este experimento se hizo al aire libre, se llevó a la caja Petri, se protegió el producto y se comenzó a ver cuál era el efecto que tenía el producto cuando estaba encapsulado. Protección UV en las plantas. Y aquí ¿de dónde parte esto? De un análisis que se hizo. Aquí está el porcentaje de eficiencia que mantienen los productos, en este caso, si mal no me acuerdo, era un insecticida, y el tiempo en el cual este insecticida se degrada. Entonces, yo lo traje a colación, y bueno, realmente yo no hablé con Juan José antes de la exposición, sino que lo quería proponer, es que esto puede ser uno de los efectos en los cuales nosotros estamos teniendo, adicional, obviamente, al mal manejo y demás, que nos puede estar generando la pérdida de sensibilidad para los... Pues, no quise hacer mi charla muy extensa porque es la última y no quería aumentar más el tiempo. De mi parte, muchas gracias y estoy presto a cualquier pregunta.